que te deleites a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien, quiero compartirle la palabra. Vamos a compartir el mensaje al corazón en este programa Escrito está. ¿Sí? Así que bueno, si tienes Biblia, abre tu Biblia. Este mensaje va a ser muy simple, muy sencillo, al estilo pescador. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro, Éxodo. ¿Sí? Vamos a Éxodo, vamos al capítulo 25 y el versículo 10 y 11 y 12. Vamos a leer 3 versículos, ¿sí? Y presta atención porque esto te va a traer algo nuevo, te va a refrescar el espíritu, te va a fortalecer. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 12. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás, y presta atención acá, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el versículo 13 te lo explica. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, para muchos dirán, ¿pero qué tiene que hablar acerca de el arca del testimonio? El arca del testimonio era una cajita rectangular que tenía 1,10 m de largo por 65 de alto por 65 de ancho, como una caja de zapato grande. Y estaba hecha con madera de acacia. Y allí se guardaba la ley, las tablas, se guardó el maná. Allí también se puso en un tiempo la vara de Aarón que floreció. Era sagradísima porque el arca era lo que estaba en el lugar santísimo, la cual no todo el mundo podía ver, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando se transportaba esta arca, se la cubría. Nadie podía verla, nadie podía tocarla, por eso se hicieron las varas, porque se cargaba sobre los hombros de los hijos de Coat. Ellos tenían que llevar sobre sus hombros el arca. No podía ser cargada en la mano, ni en carro, ni nada, y no podía estar a la vista. Cuando se desarmaba el tabernáculo, durante la travesía del desierto, se la cubría inmediatamente, y cuando se desmontaba el tabernáculo, el arca estaba tapada. Quiere decir que posiblemente el único que la vio fue el que la hizo, y luego el sumo sacerdote, porque nadie más podía tener acceso a algo tan sagradísimo. ¿Qué representaba el arca? El arca representaba la presencia de Dios. Sobre el arca había querubines que miraban directamente hacia adentro. Y había una tapa que se llamaba propiciatorio, y ahí se colocaba sangre, porque representaba el sacrificio por los pecados, el pedir perdón, la expiación por los pecados del pueblo. Eso se hacía una sola vez, el día de la expiación, una vez al año. Y el sumo sacerdote solamente podía entrar ahí con sangre de un animal que él había sacrificado por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y él oraba ahí, en presencia del arca, que era como entrar al cielo por una hora y hablar con Dios y luego bajar, porque eso representaba el santo de los santos. Había una cortina que eso solamente el sumo sacerdote la podía atravesar. El que pasaba de ahí sin permiso moría. Todos deben recordar que cuando Jesús murió, esa cortina que en aquel tiempo ya en el templo que hizo Herodes tenía aproximadamente, pesaba 1.000 kilos esa cortina. Y era tan gruesa que dice que ni con 2 yuntas de bueyes se la podía partir en 2.
dice que se abrió de arriba abajo y quedó a la vista a donde supuestamente tenía que estar el arca. Pero el arca se perdió. En el día de la invasión de Babilonia, el arca desapareció y los judíos dejaron ese lugar vacío prácticamente, porque no hubo reemplazo para el arca. Pero seguía siendo el lugar santo. Jesús, por alguna razón, eliminaron el arca para que no estén poniendo la vista en el arca, sino en el Espíritu, que es Dios, es Espíritu, que no se ve, pero está. Y ese velo se partió. Y todo el mundo pudo ver lo que había detrás del velo, es decir, nada, porque ya no estaba el arca. El arca representa presencia de Dios. Dios se manifestaba. Por eso uno de los salmos dice: Jehová, tú que habitas entre querubines. Quiere decir que cuando Dios hablaba con Moisés o cuando Dios hablaba con el sacerdote, la voz de Dios salía de esa arca, como si Dios estuviese usando el arca como un micrófono o como un parlante. La voz de Dios, cuando Dios hablaba a Israel, la voz salía de ahí, del tabernáculo, exactamente de donde estaba esa arca. Era tan importante que era la manera que Dios hablaba a su pueblo. Dios le hablaba de medio de los querubines. Ahí va dos querubines, uno enfrente del otro mirando hacia abajo. Y del medio dice que de ahí salía la voz de Jehová. Y hablaba con Moisés y hablaba con el pueblo. Entonces era sagradísimo el arca. Pero el arca se perdió. Pero el Espíritu Santo tiene sabiduría. Y Él mandó hacer el arca de cierta manera. Primero mandó que el arca sea hecha de madera. Una madera que se usaba para las construcciones, que tiene la capacidad de resistir y también la capacidad de ser flexible. Es decir, que cuando la sometían a presión, como derretirle y echarle oro caliente, no se desarmaba. Era fuerte y a la vez flexible. Y eso te habla de que Dios ha escogido al hombre, pero el hombre tiene que ser flexible para que el Señor lo recubra con su divinidad, con su realeza, con la unción. No es casualidad que el aceite tenga el mismo color y el brillo del oro. Cuando Dios quiere ungir a un hombre, usa un hombre de carne y hueso, un hombre común y corriente, a quien Él llama. Dios no unge ángeles. Él tomó la madera, una madera que con el tiempo, con el paso de los años, se corrompe. Pero ¿por qué duró tanto esta madera? No era por la madera, era por lo que la cubría. El oro que la cubría, que representa la unción, que representa lo divino, lo celestial. Por eso decimos nosotros, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, Cristo nos ha recubierto de Él mismo. La Biblia dice: vestíos del Señor Jesucristo. Esa madera, que era una madera frágil, que era una madera maleable, había que cortarla, cepillarla, había que lijarla bien, había que unirla, clavarla. Esa madera tenía que ser sometida a un trabajo fuerte, dejarse trabajar. Y nosotros hoy, en el siglo XXI, somos las arcas de Dios, porque Dios, así como en el Antiguo Testamento, eligió habitar en un tabernáculo, en un arca hecha de madera y oro, que luego se perdió, porque vino una nueva temporada donde Dios decidió bajar y hacerse carne. Entonces Dios habitó en carne a través de Jesús. Pero cuando vino Pentecostés, Dios decidió habitar en la iglesia. Ahora la iglesia es el arca, porque es a través de la iglesia que Dios habla. A través de sus predicadores y predicadoras, la voz sale de las arcas vivientes que somos vos y yo. Somos las arcas. Ya Dios no te va a hablar con una voz desde arriba de una montaña, ni de una cajita de 1,10 m por 65 centímetros. Él va a hablar a través de tu vida cuando vos te dejes trabajar como madera de acacia, dejes que Él te dé la forma. Porque no podía ser de cualquier forma, tenía que ser rectangular. Y la madera de acacia dice que es muy buena porque no se parte, no se raja y se deja trabajar. Y cuando empezaban a unir, así como la juntaban, así quedaban. Y muchas veces nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera y ya no estamos siendo madera de acacia. Ya aparecemos otro tipo de madera, esa madera rústica que cuando le pegan el martillazo se parte de arriba abajo, no sirve. La madera de acacia es flexible,
Es lo más parecido al ser humano, que se deja moldear por Dios. Y cuando Dios te da la forma, cuando el alfarero te da la forma, el carpintero, el orfebre, el escultor, que es Dios, cuando te da la forma y vos te dejas terminar con Dios, lo mejor viene después. Te cubre de oro. Entonces la gente ya no ve tu debilidad, ya no ve tu carnalidad, porque tu carne está metida dentro del oro. El oro cubre tus defectos. Por eso Jesús podía decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque estaba cubierto de Dios. Cuando Jesús se subió al monte de la transfiguración, dejó ver realmente quién era Él. Y dice que los discípulos casi se desmayan al ver la gloria de Cristo, el resplandor de su rostro que brillaba como el sol. Bueno, cuando vos te dejás trabajar por Dios, Dios te recubre con ese tipo de gloria y hace que tu rostro resplandezca. Esa cara amargada, triste, que tenías antes cuando eras otra clase de madera, cuando pertenecías a otro tipo de bosque, no al bosque de las acacias, sino a otro tipo de bosque de plantas tóxicas, venenosas, árboles de pantano, de riachuelos. Y Dios vio en ti algo especial y te ha convertido en una acacia. Y la acacia se deja trabajar. Esa madera tiene que cambiar. Tenés que dejar de ser la vieja madera y ser una nueva madera, madera de acacia, flexible. Se deja trabajar, se deja pulir, se deja dar forma. Si Dios te da la forma de un adorador, ahí te quedas. Si Dios te da la forma de un predicador, ahí te quedas. Si Dios te hace un maestro de la palabra, ahí te quedas. Si Dios te ha levantado para ser un profeta, ahí te quedas. No tratas de cambiar tu forma, no tratas de ser otra cosa, porque te has convertido en una madera de acacia maleable, flexible, dócil, que se deja trabajar. Y lo mejor que cuando Dios termina de darte la forma, inmediatamente te recubre con su divinidad, con su gloria, con el oro. El oro representa lo celestial, lo divino, lo majestuoso. Es lo que te hace valioso, porque antes no valías nada. Antes hasta te dijeron, no sirves para nada, no vales nada, no eres nadie. Claro, te veían como una madera vieja, llena de polilla, carcomida y podrida. Pero Dios te convirtió primero en madera de acacia y comenzó a trabajar en ti. Y una vez que vos dejás que Dios trabaje y te dé la forma, cuando se cumple el tiempo, viene el baño de oro. Es lo que le pasó a los apóstoles. Hasta que llegó Pentecostés, Jesús los estuvo moldeando. Y había algunas maderas medio rebeldes que no se dejaban trabajar. Había un Pedro que siempre se quejaba, que siempre decía algo que no tenía que decir, que prometía y no cumplía. Siempre un Pedro que metía la pata. Pero Dios estaba trabajando a través de Cristo en la vida de Pedro, hasta el último momento. Y cuando ya estuvo listo, vino el baño de oro. Llegó el Espíritu Santo y los llenó. Y fíjate lo que dice. El oro cubrirá el arca por fuera y por dentro. Porque vos tenés que ser resplandeciente por fuera, pero también por dentro. Por fuera solamente los religiosos resplandecen. Jesús dijo, pero por dentro estáis llenos de podredumbre y huesos de muerto. Les dijo